Pedro de Pablos. Hermano, bienvenido. Gabo, ¿cómo estás? Un saludo, buenas noches. Un Buenas, placer. buenas noches, hermano. El placer es mío. Encantado. ¿Todo bien por aquí, por allá? ¿Cómo estás vos? Bien, 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 todo muy bien aquí en Bolivia, en Cochabamba, llegando justo de entrenamiento. O sea, te agarramos calientico. Sí, sí, sí. Sí, ayer tuvimos partido y hoy en la tarde entrenamos porque el sábado volvemos a jugar, entonces justo ahí llegamos corriendo, pero llegamos bien. Hay que bajar la guardia. No, no, jamás, jamás, al contrario. Hay que redoblarla sobre todo en los buenos momentos, porque en los momentos difíciles pues hay que trabajar, pero en los momentos muy buenos hay que tener equilibrio y hay que redoblar esfuerzos. Así mismo es. ¿Cómo qué tal estás en La Paz, en Cochabamba? Cochabamba es cerca de La Paz. No, no, no. No. No, aquí hay 3 ciudades importantes en Bolivia, bueno, 4. Sucre, que es la capital, no es La Paz, la capital de Bolivia. Después está La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. En ese orden de ideas, pues estamos en Cochabamba, sería la tercera o la cuarta ciudad de importancia de Bolivia. Ayer escuchando el partido, que íbamos a entrar ahí, pero ayer escuchando, noté que decían en todo momento, aquí Río Negro, o Río... No, Entre Ríos. Entre Ríos. Esa no es la ciudad entonces. No, no porque, o sea, hay una particularidad de este equipo. Este equipo hace vida diaria en Cochabamba, pero juega en Entre Ríos. Entre Ríos es a 7 horas de acá. Es en el trópico de Bolivia, o sea, hay que bajar al nivel del llano y bueno, tiene sus condicionantes porque claramente pues nosotros entrenamos en la altura. Cochabamba tiene 2.600 más o menos, 2.500 y algo metros. Bajamos al nivel del llano porque no es el nivel del mar, porque ellos no tienen mar, Bolivia no tiene mar. Entonces al nivel del llano y bueno, se juega en altitudes importantes, algunas en 3.800, otras en 4.000 y pues eso hace que la liga tenga unas situaciones muy extremas. Me supongo que poco a poco te había adaptado a esos niveles de respiración, altura, oxígeno. Explícanos un poquito sobre cómo es que tantos mitos que hay, tantas leyendas, o no sé si sean leyendas, sean mitos. No, es una realidad. La altura es un factor preponderante que modifica el juego. De hecho, seguramente si Bolivia en su último partido contra Brasil lo jugara 1000 veces en un escenario del llano, por decirte Santa Cruz, ese no hubiese sido el resultado. O sea, influye muchísimo. Sobre todo la capacidad del jugador de poder pensar en la esencia del oxígeno, ¿no? Que allí el jugador boliviano no es que no siente la altura, es que se adapta y entiende más lo que sucede cuando hay esa deuda de oxígeno. Entonces, el poder entenderlo sí te permite. Yo soy de San Cristóbal, si bien ahí no hay mucha altura, pero en Mérida sí hay, y en mis años de jugador, jugué muchos años en el fútbol colombiano en Bogotá, así que conozco y como jugador, y después ya como entrenador he tenido la posibilidad de trabajar, bueno, cuando trabajé con el profe César en la selección de Bolivia y después en Quito, en Río Negro, en Medellín, que hay altura también, y ahora nuevamente aquí, o sea que uno se va de alguna forma especializando, sí, se va especializando y entendiendo las características y lo que sucede, así como hay un golpe de altura, también cuando tú bajas, por ejemplo, juegas un partido a 4.000 metros en la altura y aquí juegas a los 4 días en el llano. Bueno, ese cambio también de altura, de descenso, también tiene unas características que hay que entenderlas. Así que es un reto, pero es algo en el cual uno se va perfeccionando. ¿Cuál es el principal síntoma de cuando alguien llega a la altura que no está acostumbrado a esos niveles? ¿Cuál es el principal síntoma? ¿Qué es lo que se siente? Lo principal... El oxígeno, los mareos, la coordinación aeroespacial, pierdes
esa capacidad de que tú puedas respirar de mejor manera y sin duda que empiezan a modificarse todos los comportamientos, ¿no? Esa intensidad con la que se juega hoy en día requiere de una condición cardiovascular muy importante y la altura te condiciona claramente. Bueno, muchachos, ¿entendieron? Bueno, yo sé que sí, porque con esas explicaciones, Pedro, bueno, primero que todo te quiero felicitar por el gran trabajo que estás haciendo allá en Bolivia con el equipo San Antonio. Bueno, muchachos, para los pongo en contexto o cuando vean la publicación, Pedro es el actual técnico del Deportivo San Antonio en Bolivia. El equipo está posicionado ahora en 6º lugar, si no me fue la memoria. Sí. Peleando el 5º al 6º lugar. Bueno, y viene de empatar con uno de los grandes de Bolivia, como es Bolívar, y viene de ganar la semana pasada al Blooming, que todos lo han visto. A los dos equipos normalmente los vemos en Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Bueno, y Pedro ya se le apara a los caballos eso, y ¿qué fue? Calma. Entonces te quiero felicitar por eso, por el trabajo, y que bueno, sé que esto es pique se extiende. Bueno, sí, bueno, gracias a Dios que hemos podido hacer un buen torneo. Quedan 7 fechas, está todo muy apretado, pero como tú lo dices, hemos hecho unas presentaciones importantes. Sobre todo el equipo ha estado muy estable desde nuestra llegada. Cuando llegamos nosotros, el equipo estaba en puestos de descenso. Hoy estamos en una posición que nos permite aspirar a clasificar a copas internacionales, y en la Copa Paceña, que fue el partido de ayer contra Bolívar, pues claramente nosotros pudimos habernos llevado el resultado, pero bueno, esas son cosas del fútbol. Y el estar aquí en una liga como te decía anteriormente, con muchas características, con un equipo muy joven, con un equipo que tiene muy poco tiempo en primera división, pues hace que los resultados tengan más valor. Exactamente. Pedro, muchos obviamente ahora han escuchado más el nombre sonando de Pedro de Pablo. Pedro de Pablo suena, pero obviamente hay muchos que no te vieron jugar. ¿Cómo jugaba Pedro? ¿Cómo jugaba? ¿Dónde jugaba? ¿Dónde empezó la historia como futbolista de Pedro de Pablo? No, bueno, yo soy de San Cristóbal y me formé en una escuela de fútbol de un barrio muy popular, muy futbolero en San Cristóbal, que es el barrio Libertador. Esa escuela la tenía Alexis Pérez. Alexis Pérez fue preparador físico del Unión Atlético Maracaibo en la época de Carlos Maldonado. Y él pues tenía esa escuela en la cual desarrolló muchísimo talento, y no solamente talento, sino valores humanos en muchos jugadores de la zona, y que después se convirtieron en jugadores profesionales. A partir de eso, pues nos desarrollamos en el fútbol con esa pasión. Sin duda que mis padres, mi papá, mi mamá, fueron fundamentales porque nos apoyaron, no solamente a mí, sino a mi hermano Carlos de Pablo, que también jugó y también estuvo muchos años en el fútbol profesional. Y arrancamos allí las selecciones del estado, y luego esa ilusión por el Táchira, porque crecimos allí en las categorías menores después del Deportivo Táchira. Y ese paso por ese fútbol formativo pues nos permitió tener bases importantes. Ya después, a nivel profesional, debuté en el Deportivo Táchira en los años 90, inicios creo que sería año 93 más o menos, y con 17 años, en una época donde Táchira todavía tenía grandes jugadores como, no sé, Daniel Francovi, Laureano Jaimes, Andrés Paz, no sé, muchísimos jugadores que hicieron vida en el fútbol venezolano con un gran pasar, que te dejaron mucha información y mucha escuela. Yo decido irme al fútbol colombiano, me voy a Independiente Santa Fe, muy joven. Tuve la fortuna de que quisieran contar con mi trabajo o terminar de formarme en el fútbol colombiano en Independiente Santa Fe. Allí paso varios años en el equipo filial en Santa Fe. Pude debutar en el fútbol colombiano a esa edad, que no era fácil porque en esa época no había un nexo de jugadores venezolanos que estuviesen en el extranjero. Y bueno, después en el año 98
Caracas Fútbol Club va a hacer una pretemporada a Bogotá. Primero fue Caracas. Sí, va a Bogotá, lo dirigía Vladimir Popovich, en yugoslavo, y hicimos partidos amistosos contra Santa Fe. En ese momento le dijeron, mira, ese es venezolano, él está aquí hace un tiempo, y entonces, bueno, me dijeron que Santa Fe, Caracas jugaba Copa Merconorte en esa época, una copa que ya no existe. Claro, Merconorte. Que era que es la Copa Conmebol hoy en día, y bueno, Popovich y en la organización de Caracas me pidió a préstamo y yo regreso al fútbol venezolano. Ahí en esa ida y vuelta al fútbol venezolano, al fútbol colombiano, pasaron algunos años y mi carrera siempre estuvo en crecimiento. Aparece la posibilidad de ir a Zulianos, que era en el año 2003, creo yo. Sí, 2003. Y con César Farías, allí es donde conozco al profe César en el año 2003 o 2002, calculo yo. Ese venía de ser Nueva Cádiz, ¿no? Claro, venía de ser Nueva Cádiz, no, más atrás. Más atrás. Sí, pues eso creo que es 2002, pero bueno, no importa. Bueno, y allí llego a Maracaibo, una generación para mí muy importante del fútbol de Cumaná, como era Pidi González, Pedro Guada, Alexander Pequeño Rondón, Alexis Chirinos, Daniel Farías, que también estaba allí, era arquero suplente. De Maracaibo estaba los hermanos Martínez, Derwin y Limar, y muchísima gente que en ese proceso, junto con el profe César y el profe Acosta, pues formaron a Zulianos, y era un equipo muy dinámico, muy importante, y era algo diferente para la liga. Bueno, pasa a Zulianos, con las dificultades propias de los momentos. El profe César va a otros equipos y después yo decido quedarme en Unión Atlético Maracaibo. Se desarrolla esa idea del UAN, quedamos campeones del primer torneo con el profesor Ali Cañas, y yo regreso a Táchira. César regresa en el 2003 a Táchira, vamos a Copa Libertadores en el año 2004. Te quiero invitar a hacer una pausa ahí en la Copa Libertadores con el Táchira, ya va. Ahí está un personaje también que está diciendo que lo hiciste famoso, el gran Juan Fuenmayor. ¿Por qué él dice eso? No, Juan, no, yo no lo hice famoso, todo lo contrario, él hizo una carrera espectacular, pero con Juan, yo hace unos días lo escuchaba aquí también contigo, y Juan siempre fue un portento físico, porque él jugaba muy bien básquet, jugaba bien béisbol, jugaba futbolito, tenía mucho talento, y en ese momento, cuando se desarrolla el UAN, él llega a ser parte de eso, y bueno, desarrollamos una bonita amistad, y en él esa dinámica de conseguir lo que quería, si era seguir su universidad, que era muy importante, el fútbol de salón, pues se encamina por el fútbol, y fuimos muchos los que en ese momento pues le dijimos que tenía mucho talento para jugar al fútbol, y él ahí ya después hizo una fantástica carrera dentro y fuera de la cancha. Juan es uno de esos talentos que siempre dejaron en alto a Venezuela en cualquier lugar donde iban. Saludos, Juancho, qué bien. Pero hay mucha gente que no sabe que fuiste uno, vamos a llamarlo así, de los fundadores del UAN, porque por eso te dije, vamos a meterle pausa a UAN, porque ahí en el UAN ahí hay materia. Sí, bueno, cuando el UAN se forma en esa dinámica de conseguir un equipo profesional, porque llega Zuliano, se va después a Cabimas, y querían un equipo que mantuviese la llama del fútbol profesional con Di Martino. Bueno, en esas reuniones, en esos partidos que se hacían en La Victoria, o en la Casa Italia, o en el Gallego, donde se buscaba que el equipo resurgiera, se toma la iniciativa de este equipo, y ahí es cuando yo decido quedarme, porque yo podía irme a otros equipos, y decido quedarme apostando al proyecto. En ese proyecto después se desarrollan
con jugadores del estado, como, no sé, Pirín Camargo, Marco Leiva, Áñez, los Martínez, Dilmar, Pedro León, Kevin Medina, que era el arquero. Se me ha olvidado ahorita algunos nombres se me escapan. Jerrin García, no sé, muchos jugadores que hicieron parte. Martín Díaz, que era el capitán, Frankie Vilches, claro. Edwin Canedo, que sí, había unas generaciones allí que se desarrollaron en el estado, y bueno, nosotros, el equipo termina accediendo a primera división porque toma la franquicia de Zuliano, que se había ido a Cabimas, y ellos ascienden a primera división. Víctor Rangel, sí, que estaba en el arco, sí. Magallanes, que era el arquero, Julio Magallanes, si no estoy mal. Bueno, y algunos nombres que sin duda se me escapan. Y luego ese equipo, por una estructura, por una condición importante, se veía que iba a ser un gran equipo. Kendi Medina, así es, que ahora también está en Estados Unidos. Y Dustin Valdés. Valdés, que también hizo parte de esa generación. Y bueno, desarrollando el equipo, me acuerdo que la primera presentación de la Unión Atlético Maracaibo fue en el Hotel Paseo del Lago, puede ser. En el Hotel del Lago. En el Hotel del Lago, creo que fue. No me acuerdo exactamente si fue en el que estás, donde está el centro comercial al lado, ¿cuál es? El Hotel del Lago. Exacto. Al lado está el centro comercial Lago Mall. Ok, fue ahí. Fue la primera presentación. Y bueno, y en esa primera presentación me acuerdo que tuvimos que intervenir explicando al panorama, a la gente, a la sociedad, lo que iba a ser Unión Atlético Maracaibo. Y o sea, hablaste vos, lo que me sí, hablé yo. Fui el primero que habló como en vocería de lo que era el equipo, junto con Martín Díaz. Y bueno, a partir de eso el equipo se desarrolló, fue lo que fue. Yo en el 2003, después de que termina ese torneo con el profe Ali Cañas, me voy al Deportivo Táchira, hacemos esa Copa Libertadores importante, que todavía se recuerda como la más importante, no solamente de Táchira, sino de un equipo venezolano. Increíble esa Copa Libertadores, increíble. Y te voy a dejar antes porque tengo anotado por aquí uno de esos caballos del Táchira que debe ir en carretera ahorita porque están jugando la final en Barquisimeto de la categoría sub-15, el profesor Laureano Jaimes. Sí, bueno, Laureano no hacía parte de ese equipo. No, yo sé que no. Pero el otro que también te iba a decir que va acompañado del otro, el Patón González. El Patón González, sí. Vienen esas dos máquinas en camino ahorita, o van, y te enviaron un fuerte abrazo, saludos, y bueno, y miles de cosas buenas que... No, Laureano es de esas personas que yo iba al estadio junto con... ellos tenían una generación fantástica. Increíble. Que era, y más para nosotros los tachirenses, como era Laureano Jaime, Sergio El Pollo Hernández, Wilson Chacón, un poquito más atrás, Andrés Paz, William Méndez, Carlos Maldonado, y a todos ellos yo crecí viéndolos jugar en momentos, no sé, Copa Libertadores 3-3 contra Sudamérica, que Táchira pierde en los penales con un remate de Miguel Osvaldo González que pega en el palo. Yo era recoger pelotas, o sea, nosotros tenemos un proceso allí muy importante y todos ellos nos ayudaron a crecer a unas generaciones que después vinieron, ¿no? Entonces, para mí el Deportivo Táchira tiene una historia muy rica en el cual conozco muy bien, y en ese año 2004 cuando llego, para mí fue un orgullo porque no solamente pudimos hacer algo importante para el Estado, sino para el país, y bueno, no es algo que quisiéramos que se mantuviera hoy en el tiempo, porque lo ideal es que hubiese pasado muchos equipos más que alcanzaran mejores rendimientos del que tuvimos nosotros, pero
se queda uno contento porque uno aportó al desarrollo de ese equipo. Y después, bueno, a Ahí te partir de ese, da. Ah, perdón, a, perdón. a partir de ese 2004 voy a la selección, producto del buen rendimiento con el equipo, voy a la selección, participo en la Copa América de Perú 2004, eliminatorias al Mundial, por ejemplo, en el partido de Bolivia-Venezuela, que le ganamos a Bolivia 2-1 en el Pachencho sobre el gol, Ah, Arango y Rey. Arango y Rey. Yo no puedo decir que yo era de los jugadores titulares de la selección, porque nunca lo fui, pero sí hice parte, estaba en el equipo después del partido que le ganamos a Colombia en Barranquilla 1-0 con gol de Juan Arango también. En esa eliminatoria yo estuve. Sí. Así que, bueno, ese proceso con el profesor Richard Páez nos enriqueció mucho porque esa Vinotinto fue el boom de la Vinotinto, donde no solamente era en la cancha, sino fuera de la cancha. Sí, eran Eran, estrés de rock. los Eran muchachos estrés de rock. unos rockstar en Venezuela Sí. porque Radio Caracas, me acuerdo tanto que todos firmamos exclusividad como artistas. Una tarde en Quinta Crespo nos llevaron y nos presentaron como si fuéramos artistas de Radio Caracas. Y vuelvo y repito, las figuras eran otras, nosotros acompañábamos, Sí. hacíamos parte, pero estuvimos en Pero ese proceso. vos le podías quitar el puesto fácilmente a Nelson Bustamante, a Winston Vallenilla, animando cualquier programa, porque, papi, si vos habláis de una forma que uno, déjalo que hable, no importa que hable, porque tenés un léxico, hermano, que, o sea, más claro no puede llegar el mensaje, es increíble. Y bueno, muchos bueno, caballos amigos tuyos me lo dijeron y los que te conocen a fondo y me dijeron, no, increíble. Y cuando empieza a hablar de una forma fluida, que te explica las cosas a detalle, que déjalo hablar. No, bueno, creo que eso es un poco lo que te da la experiencia de entender la actividad, de poder estudiar un poco, de poder profundizar, porque la explicación al final, lo importante es que la gente tenga el contenido, ¿no? A veces puede ser de cualquier manera, uno como, por ejemplo, en el caso como entrenador, todos los métodos, todas las formas son válidas, lo importante es que la que tú apliques, la que tú hagas, llegue, ¿no? Y en este sentido, pues, creo que la comunicación es eso. Sí. Quiero leer esto. Bueno, escribí un par de mensajes, me pasó uno por alto, pero aquí está diciendo Julián Quintero, 14, dice, saludos al profe Pedro, de los mejores profesionales o profesores que tuve, excelente DT, pero muchísimo mejor persona. Un abrazo. Ese es unánime el mensaje de todo el mundo cada vez que me tomé la molestia de preguntar o decirles que ibas a estar por aquí hoy. Excelente persona, excelente, de futbolista, un crack, pero personaje de calidad. Hablando del Táchira, hay un compañero tuyo, o ex compañero, un amigo que tenemos en común estos tiempos ahora, que me dijo, mover la memoria, si se recuerda, donde entrenamos en el Faro, y nos cambiamos encima de unas piedras. Estando en cuartos de final, nos cambiamos encima de las piedras porque la cancha no servía para nada. Claro. ¿Sabe quién dijo eso? Bueno, no puede ser Patón, puede ser No, Chilino. es extranjero, es extranjero. El Guille Veraz. Guillermo, sí, bueno, con Guillermo una gran relación. Sí, hay una anécdota de esa, claramente de eso que tú dices de la Copa Libertadores y de la cancha, porque el profe César tenía relación mucho con los periodistas de Fox, con Fernando Niembro, con Benedetto, perdón, con todos estos, y ellos fueron a cubrir porque nos tocó un partido contra River Plate. Cuando ellos llegaron y vieron dónde entrenábamos, le dijeron, no, ustedes hay que darle la copa a ustedes ya son los campeones, porque donde entrenábamos, sí, era terrible, había que, o sea, el equipo no tenía lugar donde entrenar, entonces dejábamos los autos, no sé, como a 500 metros en un puente que había, un puente colgante, que es muy famoso en San Cristóbal, y había que bajar en medio de las piedras y caminar y llegar hasta donde estaba la cancha. Muchas veces el utilero, que era Alberto Useche, que tuvo muchos años también en la selección, él tenía una pick-up, entonces lo esperábamos a la entrada, estábamos todos en la pick-up para llegar hasta allá. Bueno, esas son las épocas del fútbol venezolano que
Ya hoy Táchira no, hoy Táchira ha cambiado, tiene una sede muy importante, pero en esos instantes y en esos momentos a nosotros nos tocó esa parte de la historia y creo que fue algo que nos fortaleció porque siempre nos hicimos un solo grupo y al final sacamos ventaja de todos. Quiero aprovechar que estamos conversando de eso y quiero mostrarte algo. Entonces, no hay mejor forma que sea ahorita en vivo. Y los muchachos, bueno, nos disculpan si a lo mejor no se llega a percibir como es, pero ya va, dame un Ahí segundo, está dame un Guille, segundo. sí. Sí, sí, pero dame un segundo. Mala mía, mala mía. Hola Gabo, buenas tardes. Bueno, me sumo desde tierras lejanas, desde acá, desde Argentina, en este espacio que estás compartiendo con Pedrito. Realmente me pone muy contento que pueda tener este lugar para hacer un repaso de lo que ha sido su carrera como jugador y de lo que es hoy como entrenador. Es una de esas personas que a uno le da gusto conocer y tratar por su don de gente. Y tiene una particularidad, tiene pinta de hombre bueno y vaya que sí lo es. Así que me alegra mucho, muchos recuerdos, un año fantástico compartido con él en Táchira y una alegría enorme de saber que ha seguido vinculado al mundo del fútbol, ahora desde otro lugar, esta vez fuera de la línea de cal. Me alegro mucho. Espero que estés disfrutando de este momento. Es un gusto para mí saludarte y bueno, el mejor de los recuerdos, amigo. Un abrazo grande y que lo disfrutes. No, Guillermo Qué grande. no respondo con halago por educación, pero sí por necesidad. O sea, Guillermo es uno de esos extranjeros que vinieron al fútbol venezolano en la década del 2000 al 2010, que vinieron a hacer crecer al fútbol venezolano, ¿no? Totalmente. Que vinieron a aportar de lo Ándale. humano y de lo... Él tenía una condición muy importante de juego, ¿no? Él, por ejemplo, vamos a suponer algo que le aprendí yo a él cuando jugaba. Él como jugaba de 10 era un jugador que siempre se perfilaba muy bien y en algún momento él, si escuchas, lo recordará, él salía muy bien con los bordes externos cuando estaba de espaldas al arco. Entonces él se perfilaba muy bien y con el pie salía muy bien hacia los costados y se orientaba y era para mi gusto en esa época, era una de las virtudes más grandes que yo le veía a él y después tenía una condición que era un volante que llegaba siempre al área. Los goles de Guillermo eran entrando al área, un volante llegador y esto como condición de muchas más, ¿no? De muchas más futbolísticas, pero después como persona en ese Deportivo Táchira había una camada muy importante de argentinos que el profe César también con mucho tino lo trajo, como fue Guillermo Veraza, Héctor Pablo Vidoglio, Osvaldo Paniguti, Paniguti, Osvaldo Brondo, René Clocker. Bobaglio. No, Bobaglio llegó No, después. fue después. Bobaglio no estaba con nosotros. Pero no, Guille, y concentramos muchas veces, teníamos mucha cercanía y aparte en la cancha, pues él era el 10 del equipo, yo era un volante mixto, un 8 y siempre estábamos y teníamos muy buena relación, así que él pueda expresarse de esa manera para mí es un halago y bueno, esas son lo que yo llamo las caricias del alma porque pues que puedan decir si uno jugaba bien al fútbol siempre es subjetivo, pero que puedan valorarte como ser humano y como persona pues sí es una condición propia de uno y creo que Exactamente. a lo largo de mi carrera he tratado de que eso sea mi carta de presentación. Exactamente, así mismo es. Bueno, y mira, los saludos. Ahí está el gran Bill, Bill Bien, Camelo. Bill Camelo, bien, sí, ahí está, ¿ves? claro. Le dice, saludos, Pedro de Palo. Lo recuerdo en sus inicios en Ital Maracaibo. En Ital Maracaibo, porque es que yo tuve la fortuna de jugar en varios equipos. Jugué en de Maracaibo, jugué en Ital Maracaibo, jugué en el Unión Atlético Maracaibo, jugué en Zuliano. Zuliano. Así que Maracaibo para mí es una de las ciudades que mejor me trató en el país, que tengo grandes amigos y grandes recuerdos. Y un abrazo para Bill, que lo recuerdo con mucho cariño por esa forma de trabajar y ese deseo de estar presto para nosotros los jugadores en ese momento y una alegría poder estar en contacto con él nuevamente. Dice que crack ese pana. Sí, sí, Jay Frey, crack, Pedrito.
Vamos a seguir en el 2004 ese, porque tuvieron cerquita, les faltó poco de llegar a semifinales. O sea, faltó poco porque obviamente se enfrentaron a grandes equipos, a River Plate, a Nacional de Uruguay, y bueno, terminan quedando afuera con Sao Paulo, Con si no Sao fue la Paulo, memoria, sí. con Sao Paulo. Sí, Con la bueno, experiencia, contanos un poquito. mira, esa Copa Libertadores, me acuerdo que la pretemporada de esa Copa Libertadores, el profe César nos llevó a Argentina y fuimos en el invierno de Argentina, Sí. cuando es muy difícil el invierno del sur. Y nosotros fuimos sin ropa de invierno, sin nada, a hacer una pretemporada, porque César siempre, la verdad que el profe siempre estuvo muy, muy adelantado en esas cosas. Y fuimos a tomar ritmo futbolístico, a vivir, a convivir con lo que era eh, otra idiosincrasia. Y estuvimos jugando mucho, nos preparamos muy bien y después arrancó la Copa Libertadores con ese grupo que era River Plate, Tolima, Libertad de Libertad de Paraguay Paraguay. y Libertad de Paraguay. Bueno, sin lugar a dudas fuimos los mejores del grupo, pasamos de manera invicta, pero claro, se fueron dando muchos hechos, partidos, por ejemplo el de River Plate, donde íbamos perdiendo 2-0 y lo remontamos con gol de Leo Bielma y Y Pedro Guara. Chirino, Pedro Guada, Chilino se Pedro hace el Guado, gol en en el Montevideo, Monumental, en en Montevideo. Montevideo, sí. En un pase que le hago yo de cabeza y él hace el gol. eh, pero se congeniaron muchísimas cosas, un estado de forma fantástico de uno de los mejores delanteros que yo vi, que era Alexander, el pequeño Rondón. A volar. En ese momento fue fantástico su estado de forma. Todos estábamos muy bien. Había un teamwork ahí muy fuerte. El equipo fluía mucho. César, o sea, había una dinámica muy fuerte y alcanzamos no solamente clasificar a cuartos de final, sino de manera invicta, que era algo también mucho más difícil, ¿no? Porque en ese momento, pues, el fútbol venezolano cada vez que salía fuera de Venezuela tenía reveses y tenía dificultades. Entonces, ese equipo fue muy bueno, fue muy fuerte y desde lo humano fue fantástico. Por ejemplo, de ese partido con River Plate en Buenos Aires, lo perdíamos 2-0, me acuerdo claramente, yo no fui titular ese partido, eh, y a los 10 minutos nos hacen un gol de una manera muy sencilla y el entrenador era Estrada. De otra. Y más o menos se reía un poco y estaba con esa sobradez típica de los porteños. Y nosotros nos hacen otro gol más, 2-0. Me acuerdo que entramos al vestuario y César nos dice, bueno, ¿qué más puede pasar que ya no haya pasado? Estamos perdiendo 2-0, el partido inicia, así que vamos a hacer que no sucedió nada, que iniciamos de cero, lo único que tenemos que hacer es que no nos hagan más goles, que nosotros podemos empatar. Bueno, el transcurrir del partido nos llevó, hace un gol Bielma, yo ingreso en el segundo tiempo, tengo una pelota clara, que era para el empate, solo, de un tiro de esquina, que la golpeo y el arquero me la saca, y minutos después nosotros empujando, viene la acción de Pedro Guada y hacemos el 2-2. Después cuando termina el partido, la cara de ellos pues había cambiado. Nosotros habíamos hecho algo que no sabíamos que iba a ser tan histórico y que se iba a mantener en tantos años, pero lo logramos. Y la anécdota, o por lo menos para mí, termina el partido, estaba todavía vivo Jorge, el Pato Pastoriza, y nos invita ahí a Puerto Madero junto con el profe y el equipo a comer. Entonces, vamos a comer esa noche, al otro día viajábamos allá para Venezuela, y bueno, todo el mundo comió, celebró, por ahí hay unas fotos que siempre están rondando, un vino va, vino viene, no sé, yo la verdad no estaba muy acostumbrado a tomar. El hecho es que llegamos al hotel, muchos de los compañeros no durmieron esa noche, yo concentraba con Walter Selmatén, un argentino también, él se había ido para su casa y había dicho, bueno, yo llego al aeropuerto, yo me quedé, Gabo. ¿Cómo que te quedaste? Me quedé dormido
y en la mañana, cuando se fueron a las 5:30 de la mañana, contaron a lo mejor y dijeron, y no se dieron cuenta, y entonces llegaron, claro, y estábamos en Buenos Aires, y el aeropuerto es en Ezeiza. Entonces, si no salía en horario, no iba a llegar allá. Bueno, me cuentan, porque ahí estaba Marco Matías, que era el asistente, que cuando ellos entran a la habitación, yo tenía el teléfono, en esa época, estamos hablando año 2004, yo tenía el teléfono, me llamaron, que yo tenía el teléfono aquí en la mano. O sea, yo en algún momento contesté y yo ¿Te quedaste dormido? Me quedé dormido, claro. Llegamos al aeropuerto como pudimos, ya se había salido, ya había cerrado el vuelo, me quedé en Buenos Aires. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Pero bueno, sé que había quedado la diligencia también, era un momento de mucha felicidad, no dieron mucha importancia, pero de las anécdotas que yo dije, bueno, hoy en día imagínate que un jugador se quede. No. Pero son esas cosas que... No, pues está bien. Esas cosas son... hace falta que pase. Vaya tu padrino. Juan, no sé cómo estéis de tiempo, si tenéis unos minuticos y queréis, podéis saludar a Pedro con todo gusto. Te hago llegar la invitación o la enviáis vos. Como vos queráis, Juancho Fuenmayor. Que veo que está diciendo es que en el 2004 los Táchira, Juan, Unión Atlético Maracaibo eran unos clásicos puras estrellas lo que habían ahí, o estrellas. Sí. El fútbol Saludos, Angie. El fútbol venezolano en ese momento tenía un poder económico como para que los refuerzos fueran muy importantes y los mejores jugadores del país que hacían parte de la selección estaban en Venezuela, o sea que la liga allí tenía un nivel importante. Creo que esos momentos fueron de mucho crecimiento y tal cual como dice Juan, eso, eran unos torneos muy, muy competitivos. Pero no quiero dejar pasar por alto los saludos que te enviaron, porque preguntan y a veces ven y dicen, no me nombraste por ningún lado. Yo, discúlpame, entonces esta vez sí los anoté, creo que todos. Sí que te voy nombrando uno por uno y me vais diciendo, o te los nombro todos y después vos vais nombrando como algo de cada uno. Te los voy a nombrar todos, sí, para el gran Chispa Briceño. Ya sé que es tu hijo. Me dijo, pide la bendición de mi parte, que si puedo me conecto ahorita, creo que también viene en camino, pero bueno, ya ese es uno. El Chispa Briceño, Elvis Martínez, Laureano, ya te dije, Alexis Chirino, también apenas vio, ya voy para ese. Ya va a estar terminando. El Patón, Varilla González, el Guille, Carlos García. Carlos García, increíble, compadre, profesor, un fenómeno. Ruber Morán esta mañana. Bueno, esos son de los que anoté por allá. Si querés por ahora, si que ¿querés enviarle un saludo a todos ellos? Mira, primero, bueno, para todos, tengo mucho tiempo que no hablo con muchos, pero sí, a lo largo del tiempo, después de retirado, en algunos momentos hemos coincidido. Por ejemplo, con Varilla, lo conozco desde el año 98, cuando él llegó al Caracas, y estuvo allí. Ya había jugado en Peñarol, tenía una carrera importante, después estuvimos en la selección y después cuando yo me voy a Uruguay, yo estuve 4 años en Uruguay en el Boston River. Varilla fue de las primeras personas que me enseñó un poco lo que es la idiosincrasia y lo que es Uruguay y Montevideo, y un hombre fantástico de códigos, de esos amigos entrañables. Después, por decirte, Chispa, es mi hijo. Chispa yo lo quiero mucho, es una de esas personas que a lo largo de mi carrera han estado presentes, no solamente en mi carrera, sino en mi vida, y yo también siento que ha aportado contenido de valor, experiencia, o lo que uno puede desarrollar en los años, y Chispa es una de las personas que yo más quiero porque siempre ha sido un muchacho fantástico, de grandes valores, ni hablar de lo que era como jugador. Y después, bueno, Ruber, compartimos mucho. Con Ruber fuimos a Tokio con la selección y él se recordará, nos dieron algún día libre y nos fuimos a caminar los dos por Tokio para conocer un poco lo que eran las calles, la ciudad. Me acuerdo que terminamos en una estación de metro. Bueno, hay muchas experiencias allí
Y después, bueno, Laureano, lo que te decía, Laureano es desde mi infancia uno de los ídolos, Patón, Elvis, que es un caballero y eso también, entrañables, y personas que han contribuido no solamente dentro de lo que es el fútbol como tal, sino esa imagen que necesita la sociedad de verdaderos líderes y de grandes seres humanos dentro y fuera de la cancha. Y bueno, no me quiero... Chirino. Chirino. Chirino es de las personas que yo cuando lo veía hablar ya me reía por su forma, y un goleador nato, goleador, un crack. Un tipo que siempre fue importante en donde jugó. Así que no, muchísima gente de la que tú me nombras ha sido importante y hace parte de ese crecimiento que le permite a uno hoy en día pues seguir avanzando en esta carrera. Qué bonito, qué bien, qué bueno escuchar hablar así un profesional de otro profesional. Y si me pongo a decir de todo lo que ellos dijeron, no terminamos la nota nunca, ¿me entiendes? Entonces, yo voy después al privado, yo les voy a pasar a reenviar las notas de voz, y bueno, ya todos me dieron lo que coman con gusto, y los números y todo lo demás. Quiero leer unos cuantos mensajitos que te han escrito los muchachos por aquí, no quiero dejarlos pasar por alto. Y me disculpan si no los leo de una vez, pero... Cachos, esta conversa está buena. Ajá, Juan estaba hablando aquí ahorita de lo de voleibol. Juancho, te dije que si querés saludar a Pedro, danos el ok, chico. Ahora aquí te dijo, Agni Isabel. Sí, dice, como hermana del gato. ¿Cómo? Ella es la hermana del gato. ¿De qué gato? No sé. Pregúntale si ella es la hermana del gato. Había un muchacho que yo creo que sí, ella es la esposa de Gustavo Rojas. Sí, claro, pero no, claro, aquí en Orlando, sí, claro que sí. Ella estuvo la semana pasada que estuvimos con Cafú y bueno, estuvo interactuando. Te enviamos saludos y gracias otra vez. Dice que como excelente jugador, pero como técnico otro nivel. Ya va, ajá. Yo, antes de que con Carlos García, que fue la persona que se me quedó allí, que me acordé, con Carlos tuve una relación también muy cercana, siempre estuvimos en Aragua cuando salimos campeones de la Copa Venezuela. Bueno, yo estuve en esa primera parte, yo después, pero estuvimos en Maracaibo, siempre tuvimos una relación muy cercana, uno de esos líderes también importantes y una amistad genuina, así que le tengo muchísimo cariño porque compartimos muy grande el momento. Un caballo, el profesor Juan Carlos García. Ajá, Juan, te le dice, bueno, aquí Ani sí está diciendo que sí, que es... bueno, dice, ya va, Mini partícula dice, bueno, ya aparece. El gran Pedrito de Pablo. Pasito, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Pedro. Qué bueno escuchar. Hay mucho ruido porque estoy en la clase de voleibol de mi hija, pero no quería irme sin saludarte, porque bueno, a pesar de que nos hemos visto por ahí, es un gran honor saber que te está yendo súper bien, te sigo en todo lo que has hecho como profe, y loco, de verdad que orgulloso, gran amigo. No, Juan, al contrario. El orgullo es mío. Yo también desde la distancia y desde el silencio uno acompaña y les desea lo mejor. Tengo recuerdos muy buenos de ir a tu casa con tus padres, almorzar en tu casa, compartir en tu Renault. ¿Te acuerdas? Claro, enfriaba más, imagínate, Maracaibo, había más frío afuera que adentro. Y había buena música. No, eso sí no fallaba nunca. Entonces, tengo recuerdos muy bonitos de todo el tiempo compartido y gracias por tomarte el tiempo, Juan, y por estar siempre, porque la amistad no es algo que tú tengas que mantener todos los días para que se mantenga en el tiempo. O sea, esa amistad pasa lo que sea y sigue siendo igual. Sí, así es. Bueno, igual por aquí, cualquier cosa en Houston a la orden, Pedro. Si necesitas algo por estos lados, ahí después cruzamos los números. Claro que sí, Juancito. Muchas gracias y nos vamos a ver, porque el fútbol ahí lo vemos en cualquier momento. Seguro que sí, seguro me pongo en contacto contigo más pronto que tarde. Gracias, Juan. Dale, mi hermano, un gran abrazo. Gracias, papá. Dale, papá, gracias. Cálida, Juancho. Fenomenal, Juan. Bueno, por aquí diciendo que sí, yo soy la hermana de sí, soy la hermana del gato. Saludos, Roberto te envía saludos, profe. Saludos, Roberto, gran amigo, Roberto Maldonado.
No, no. Me imagino las vivencias que debieron haber tenido en ese Renault. ¿Qué Renault era? ¿Tú has esta? ¿No te acuerdas? Yo la verdad no me acuerdo qué Renault era, pero era un Renault, no sé, Cansadito. no era, si estábamos en el año 2000 y algo, tendría que ser como año Mm. 80, 90, por ahí, Ah, 90 y algo. eso era un Renault Fuego, eso de... Sí, sí, ya me No, no, imagino ya Fuego cuando... no era, no, era un Renault más pequeño, no me El, el, acuerdo, el, el 11, pero Renault 11, Renault puede 18, ser, eso, puede eso, ser. eso, eso, Y, eso. y, y Juan con mucha personalidad siempre lo llevaba y me acuerdo que él llegaba a Urbe como si estuviese en la mejor camioneta, ¿no? Él entraba a Urbe, Actitud, sí, actitud, sí, sí. actitud, actitud ante todo. Ay, broma, mira, pero en una nota hace tiempo te escuché hablar de tus lesiones. Mm. Sufriste muchas lesiones a través de tu carrera, ¿no? Bueno, tuve una muy grave que yo en su momento sufrí, tuve 3 hernias discales, las cuales me operé y tengo unas prótesis, unos espaciadores, pero a lo largo de mi carrera sufrí de la columna, no podía jugar mucho, tenía irregularidades, no tenía mucha fuerza, en fin, y hice un montón de cosas para poder seguir jugando, pero al mismo tiempo, esa lesión tan importante que era mi columna vertebral fue la que me hizo entender con mucha anticipación qué iba a hacer después. Aunque yo siempre quise ser entrenador, Eso pero te iba a esa, decir. pero esa lesión me hizo a mí entender y prepararme mucho antes. Cuando yo decido retirarme en el Unión Atlético Maracaibo, después de alcanzar una Copa allí suramericana y ya no podía jugar más, yo me acuerdo que yo le dije a mis padres, no se preocupen, le dije yo me voy a retirar, yo tenía 32 años, creo yo, o 31 años, y yo le dije, yo me voy a retirar ahora, pero yo cojo ventaja después con los años, porque y muchos de los compañeros siguieron jugando, 36, 37, 38, 39, claro, cuando ellos se retiran, yo ya tenía 10 años como entrenador, entonces... a mí el fútbol me ha enseñado que todo lo que sucede conviene y la vida también. Así que fue un momento importante, difícil, pero que hoy en día lo agradezco porque me dio la posibilidad de prepararme mucho, porque pasaba mucho tiempo afuera de la cancha, porque me lesionaba, porque no podía jugar. Mm, Y eso hoy en día creo que ha sido una de mis fortalezas, la preparación, el estudio constante, y allí me baso día a día. se nota que ese estudio, eso está haciendo efecto, está trayendo los resultados ahora, porque voy a leer rapidito esta, porque ha escrito varias veces partícula, mini partícula, y dice que espera verte algún día dirigir a la Vinotinto. Ay, mi madre. ¿Que si Ay, yo? papá. No, no, dice, espero verte algún día dirigir a la Vinotinto. Ah, Mini bueno, partícula dice. Jackson te eh, pregunta que si eres de Rubio, para que respondáis las dos. soy de Jackson te Rubio. dice, ¿sí? Sí, soy de Ok, Rubio, Estado Táchira, sí, sí. ok. Soy de Rubio. Me imagino que Es lo de la un, Vinotinto también lo tenés allí. el Rubio es a 45 minutos de San Cristóbal. Ahí mis padres se asentaron allí y nosotros después pasamos a San Cristóbal a vivir, pero sí soy de Rubio. La selección de Venezuela. La selección más que un anhelo, es una responsabilidad que uno tiene cuando va por el mundo. Yo hoy me siento que hago parte de, de ese éxodo de jugadores y entrenadores venezolanos que evidencian el desarrollo del fútbol venezolano por donde van. Tengo 12 años fuera del país como entrenador específicamente, desde Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, no sé, donde he podido trabajar y llevo la bandera de la Vinotinto, llevo la bandera de Venezuela con orgullo porque, bueno, nosotros tenemos que tener dobles condiciones como entrenadores, como jugadores, no solamente mostrar el talento, sino demostrar mucho más, porque siempre está esa lupa hacia los venezolanos. ¿Qué te puede decir un venezolano? ¿Qué te puede enseñar un venezolano? Y bueno, eso solamente se disipa con trabajo, con resultados, con profesionalismo, con estudio. Y después la vida te va llevando
¿no? Yo siempre he tenido esa forma de pensar, ¿no? La vida te va llevando, se vale soñar, se vale visualizar, es fundamental proyectarse, pero la vida te va llevando. Y para que tú llegues a donde tú quieras ir, tienes que hacer los procesos. Y la gente no le gusta hacer los procesos, Gabo. En ningún escenario. La gente, por ejemplo, necesita dinero y ¿qué negocio podemos hacer? O en Maracay, ¿qué maraña podemos hacer? ¿No? Vamos a montar, qué sé yo, no, aprovechemos esta oportunidad, esto es lo que está de moda, esto es lo que está dando, y los procesos no se hacen. Y yo soy de los que creo que los procesos te solidifican, te dan certeza y te permiten avanzar con claridad. Entonces, en el caso de los entrenadores de fútbol, se necesita tiempo, se necesitan horas, se necesita estar en la raya, vivir, conocer. Yo soy un privilegiado porque a lo largo de mi carrera, perdón que me extienda. No, esto es tuyo, dale. A lo largo de mi carrera tuve personas fantásticas, fantásticas, como entrenadores que me ayudaron a formarme como jugador y después como entrenador. No sé, Walter Catarroque, Wow. César Farías, que para mí no solamente es para mí el más aventajado de los entrenadores del fútbol venezolano, sino alguien con que tengo 25 años de amistad, que conozco, que sé lo que es como ser humano, que he estado cerca de él, que me ha permitido ser su asistente y trabajar con él durante muchos años y aprender muchísimas cosas. Y después, Noel Chita San Vicente, Carlos Horacio Moreno, Carlos Maldonado, Ali Cañas, profesor Manolo Contreras, todas estas personas que te estoy diciendo que se me pueden escapar algunas, profesor Saúl Maldonado, que hacen parte del desarrollo mío y de muchos jugadores. Y después, como entrenador, el haberme preparado en diferentes lugares y el poder he tenido ese don que Dios me ha permitido de estar en lugares donde he coincidido con gente que me ha ayudado a prepararme y que sigo preparándome y que sigo tratando de aprender día tras día para poder estar a la altura de las condiciones, ¿no? Hoy estoy en Bolivia, estuve en Colombia, deseo poder alcanzar lo que no alcancé como jugador, alcanzarlo como entrenador y en esa dirección voy. Después los tiempos y lo que Dios decida, sé que en el momento que sucedan las cosas voy a estar preparado para lo que se presente. Afrontar retos, claro que sí, claro que sí. Bueno, y ahí te preguntas, siguiendo en la onda de entrenador, ¿por qué dejó a Llaneros en Colombia de manera repentina? Me imagino que está hablando de Llaneros en Colombia, ¿cierto? No, por supuesto. Nos dio el ascenso y quería verlo debutar en la A con el equipo. Si quieres responder brevemente a ¿quién fue que nos preguntó? A Mini Partícula, pregunta. No, Llaneros, yo llegué a Llaneros con un reto y una decisión grandísima, porque era dejar al profe César después de muchos años. Y no era fácil. Eso fue más difícil eso que mi primer divorcio, porque era dejar a alguien que quiero mucho, pero decidí que debía retomar mi carrera. Y sí. Llaneros me acobijó muy bien. Nosotros hicimos una campaña fantástica, ascendimos por reclasificación históricamente. Y después, bueno, en ese momento como tal, hubo cosas que me hicieron ver y entender algunas situaciones, y en esa dinámica del fútbol, pues decidí avanzar hacia otro lugar, dejando claro que fue fantástico mi paso por Llanero, la gente increíble, la directiva increíble, pero fue una decisión que yo tomé viendo diferentes situaciones y que, bueno, yo siento que para lo que me contrataron, que era ascender al equipo, lo logré, y allí pues está el nombre mío y de mi cuerpo técnico, por supuesto, como ese cuerpo técnico que por primera vez los hizo ir a primera división. ¿Quiénes te acompañan en ese cuerpo técnico? En ese momento me acompañaba Daniel Rosales, que también trabajaba con el profe César Farías. Sí, una persona muy capacitada, un tachirense
de grandes valores y principios, un gran amigo. Y Miguel Aceros, otro tachirense con el cual tengo una amistad de muchos años como preparador físico y el cual quiero mucho y siempre ha trabajado conmigo en todos los equipos, en La Guaira, en la Academia Puerto Cabello. ¿Y siguen actualmente en No, Bolivia? ellos ahora están los dos en República Dominicana, dirigen a Pantoja, un equipo de primera división en el fútbol dominicano, con muy buen pasar en el torneo, están entre los primeros lugares de la liga. Yo ahora estoy con otro cuerpo técnico, estoy con Alejandro Foglia, un argentino, un entrenador, preparador físico que tiene mucha experiencia en primera división en Argentina, en Europa, estuvo con el profe César también en la selección. Y de asistente tengo a Giancarlo Somaña, él es el hijo de Diego Enzo Omaña, un entrenador de mucha trayectoria en Colombia, que dirigió América, un jugador de fútbol de muchos años, y de preparador de arqueros tengo a Diego Torrico, que también es un gran preparador de arqueros que estuvo muchos años en el fútbol argentino. Entonces, estamos tratando de que el cuerpo técnico siempre sea importante, porque al fin y al cabo yo necesito personas que, que, que me desarrollen, que me lleven a otros lugares de exigencia y cada persona que me ha acompañado es un agradecimiento total porque me ha ayudado a avanzar en esta carrera. Pero en tu etapa como jugador, sentí llegaste a pensar, o a veces te pasa por la mente, de que te quedaste debiendo un poco al fútbol, o el fútbol no te dejó mostrar más de lo que tenías, o dijiste, bueno, como lo explicaste ahora el tema de las lesiones, pero fue por lesiones, no fue que dijiste, no, ya está bueno. ¿Sentí que te faltó mostrar más, o dijiste, el fútbol no me dejó, yo tenía mucho más que mostrar? Hubiese querido hacer una carrera mucho más exitosa, sobre todo porque tenía las La condiciones, calidad. pero bueno, no se dio de esa manera. Yo estoy muy agradecido porque soy muy agradecido de la vida. O sea, yo la verdad soy muy agradecido con el fútbol, con la vida, con las personas que apoyaron, con las que no, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. O sea, yo soy muy agradecido de todo lo que se ha presentado porque eh, de esa etapa de futbolista, de esa etapa de ser humano, pues me ha permitido madurar, ser lo que soy hoy en día, entender los momentos, entender la evolución. Y como jugador yo siento que di todo. Yo era un jugador que me expresaba en la cancha. Todo el mundo siempre dice, bueno, Pedro es muy tranquilo, Pedro es una persona, pero yo me expresaba a mi manera en la cancha. Hoy en día, como entrenador, gestiono desde otro lugar. Sigo tratando de mantener mi tranquilidad, pero gestiono desde otro lugar porque el juego y el fútbol cambian. Pero como futbolista lo entregué todo, quedé muy satisfecho con lo que hice y donde fui por fortuna, sé que dejamos algo y a mí con eso me quedo. Lindo. Pedro, y dirigiendo ya esto un poco al final, dos de las para las últimas. Tu opinión sobre para mí también otro fenómeno en lo que está comenzando a hacer, que comenzaron porque tiene poco tiempo, el gran Osvaldo Vicarrando. ¿Se parecen ustedes en algo en la forma, y con todo respeto, no estoy comparando nada, sino no los conozco personalmente, pero la forma de expresarse, de manifestar las ideas, de plantear algo, de explicarlo, son los dos muy metódicos, son muy distintos, pero muy parecidos a la vez. ¿Tu opinión sobre Osvaldo? Bueno, trataré de explicarte un poquito. Con Osvaldo coincidimos en el Caracas y en esas mesas de los equipos donde se hacen los que más hablan, los que más fastidian, cada uno en su perfil. Bueno, mi condición con Osvaldo era muy cercana. Con Osvaldo Sí, siempre éramos unas personas que teníamos muy buena relación y él tiene un perfil que siempre fue diferente por su seriedad, por su característica. Y después como jugador, pues bueno, hizo una fantástica carrera. Siento que como persona de fútbol, pues conoce claramente la actividad, conoce, se ha preparado, estuvo en Europa. Después, lo que te decía anteriormente, los procesos y el tiempo te va llevando
hoy él está en la selección y uno espera que le vaya muy bien, desea de corazón, Claro. no solamente por la amistad, sino porque también es formado y desarrollado y tiene todas las capacidades como para lograrlo. Claramente el reto es importante, pero también a la gente se le olvida que si el fútbol, que si la FIFA va a ser como ha propuesto que los tres equipos, Argentina, Uruguay y Paraguay, hagan la eliminatoria, entonces Venezuela va a ir al Mundial. Venezuela va a ir al Mundial, porque es la dinámica de Infantino, es promover que el fútbol llegue a Sí. todos los lugares. Entonces creo que hay que tener un poquito de calma. La gente dice, bueno, alguien que nos llegue al Mundial, alguien que nos le... El entrenador que llegue a Venezuela en este proceso, si la FIFA decide eso, que ya es un paso adelantado, Sí, va a ir al Mundial. Va a ir al Mundial. Entonces, partiendo de ahí. entonces hay que entender un poco la dinámica. Y Vizca, Aristigueta o las personas que lo acompañan, no sé si vaya a ser interino, si vaya, no lo sé realmente, pero desde el lugar en el que yo estoy, les deseo que les vaya muy bien, que logren los objetivos, que desarrollen y que ayuden a formar, no al talento venezolano. La gente se equivoca, habla del talento. El talento venezolano siempre ha existido, siempre ha existido. Desde Stanley Rivas, desde Carlos Maldonado, desde Pedro Acosta, desde Pedro Febles, no sé, muchísimos jugadores y puedo irme más atrás. Siempre ha existido. El problema de nosotros y de Sudamérica, solamente que nosotros un poquito más atrás, es la mentalidad. Es la mentalidad de entender cómo se juega, la mentalidad de entender cómo se compite, el desarrollo cultural, de la idiosincrasia. Ese es nuestro problema, porque si, por ejemplo, Once Caldas, perdón que me muevo por algunos No, ramos, pero no, dale. Once Caldas, estamos hablando de Colombia, jugaba un paso a semifinales y los jugadores de Once Caldas llegaron al estadio subidos en el techo, saltando. Allí hay una característica emocional que no está superada a Colombia. Venezuela, cuando a mí me preguntaron aquí en Bolivia que qué pensaba de la fecha FIFA, yo dije, Venezuela, yo creo que por condición emocional va a tener un partido muy, muy difícil, porque estamos hablando de que tenía que romper un paradigma y creía yo que Bolivia tampoco ganaba, pero Venezuela iba al repechaje por condiciones. Entonces, culturalmente sí creo que debemos desarrollarnos todavía muchísimo más, ¿no? Y no solamente hablo de dirigentes, periodistas, hinchas, sino específicamente de los jugadores. Yo estuve en la selección sub-23 de Venezuela, en el preolímpico, con el profesor Arleto Buenacorso, que no lo nombré acá, y al cual también le agradezco mucho, y tuvimos una generación postmundial que tuvo el profesor Dudamel, sub-20, o sea, algunos de esa generación postmundial sub-20. Y lo que más sufrimos fue en los comportamientos y en las conductas, no en el talento. El talento es, y por eso hay ese éxodo de jugadores que se van por el mundo venezolano, pero el comportamiento y la conducta sí hacen la diferencia. Y hasta que el futbolista venezolano o la gente entienda que hay que desarrollar a esas generaciones jóvenes con comportamientos, con conductas, con formas que te hacen crecer, no solamente dentro y fuera de la cancha, pues yo considero que nos va a costar. Ahora, que el fútbol venezolano tiene talento, que ha crecido, que ha evolucionado, que hemos ido a pasos gigantes, agigantados, ha sido así, pero en una economía donde tenemos, ponte, no tuve las de fútbol, una economía donde hay 10 economías importantes, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí y estas economías, por naturaleza natural de la evolución, crecen. Venezuela también crece, pero todavía no logra pasar. Y no logra pasar no porque no seamos buenos, no, sino que es que Colombia aspira, para Colombia es malo llegar a una final de Copa América. Sí. En México, por irnos a Centroamérica, México lucha con pasar del quinto partido en un mundial y no ha podido pasar. Uruguay lucha por alcanzar y pasar a Argentina y a Brasil. Y a Brasil. Y así sucesivamente todos los equipos tienen procesos. Ecuador se ha tomado ventaja y lucha ahora, está por arriba de la Liga Ecuatoriana. Pero ¿por qué Ecuador tiene ventaja? Bueno, porque Ecuador ha entendido que la formación integral, lo digo porque estuvimos allí, los procesos de formativos son importantes,
y allí ellos han podido hacer una transformación del fútbol ecuatoriano. Entonces, cuando hablamos de Venezuela y decimos es que Venezuela tiene que ir a un mundial, es que Venezuela, bueno, ya va, Venezuela tiene que ir a un mundial, pero el crecimiento todavía no nos da como para decir es la obligación. Sé que lo vamos a lograr, después vamos a ser asiduos participantes de los mundiales. Lo que pasa es que esta etapa la estamos viviendo nosotros. Seguramente dentro de 30, 40, 50 años o habrá otra etapa y dirán, ¿te acuerdan de aquella eliminatoria que no sé qué? Venezuela va a desarrollarse y no tengo la menor duda de que vamos a ser muy grandes y vamos a competir. Y redondeando con Vizcarrondo, bueno, solamente éxitos y bendiciones para él y para todos los proyectos que están en Venezuela. Oh, no, encantado de esta explicación. No, este reel va uno de los primeros. Está muy bueno, ¿no? Y volviendo al tema de Ecuador, el mismo fútbol ecuatoriano, lo tanto que ha crecido, que ya hace 4 o 5 años fueron campeones de Copa Libertadores, Copa Suramericana, siempre están allí peleando, siempre están, y eso va de la mano una cosa con la otra, ¿no? Ellos son, Gabo, de los únicos equipos que cada 3 años, mira lo que te voy a decir, cada 3 años, son los únicos países en Sudamérica que logran meterse en final o en semifinal de Copa Internacional, porque siempre son Brasil, Argentina, Paraguay no cuenta, Uruguay no cuenta. Bueno, Uruguay una que otra vez se mete con Peñarol, con Nacional, pero Paraguay no cuenta. Bolivia trata, como ahora con Bolívar, trata. Venezuela no cuenta. Colombia hace mucho tiempo, desde la época esporádicamente con Nacional o con Once Caldas. Entonces, Ecuador, porque eso lo investigamos nosotros, cada 3 años tiene un equipo que se mete, sea Barcelona de Ecuador, sea Liga de Quito, sea Independiente del Valle. Entonces ellos entienden de qué trata, ellos saben de por dónde va la película. Ojalá que el fútbol venezolano es parte de la economía, que nos cuesta todavía ser un equipo mucho más robustecido, una liga mucho más fuerte. Va a pasar un tiempo. Lo que no hay que perder es el foco y si uno sabe, acuérdate de algo, Gabo, si uno sabe para dónde va, puede llegar. Si no sabes para dónde va, ¿a dónde vas a llegar? Si no tienes ningún puerto, tú tienes que tener un enfoque y decir, esta es mi dirección. Bueno, podrá ser más, menos, durará un año más o menos, pero yo voy a llegar, o por lo menos siento la base para llegar y después tendrá otro. Ahí, si nos ponemos un poquito más profundos, Moisés dijo la tierra prometida y nunca la vio. Entonces, pero acompañó al éxodo y le dijo, bueno, aquí vivan ustedes, yo a lo mejor no voy a estar. Bueno, seguramente nosotros no vamos a ver muchas de las cosas, pero Venezuela va a llegar muy lejos. Y Pedro de Pablo ahorita sabe a dónde va. Sí, yo estoy convencido hacia dónde voy. Voy a alcanzar primero lo que Dios me permita, lo que Dios tiene destinado para mí, pero estoy convencido de que trabajo día a día para dejar el nombre de Venezuela en alto, para dejar el nombre de mi familia, de mis sueños y para trabajar cada día por el fútbol desde el lugar en el que me toque y poder no alcanzar los éxitos como una bandera, pero sí como un reconocimiento a lo que puedo ser como ser humano. Vamos, claro que sí. Pedro, unas últimas palabras, porque bueno, ya tenemos la horita que habíamos acordado y yo sé que tiene que seguir mañana preparándolo. El partido del sábado, ¿no? ¿El sábado es qué? Sábado de visita. De visita otra vez a las 3 de la tarde. Sí. Allá a las 3 de la tarde es como un 7 de la noche en Venezuela. A la hora de jugar, pues. Pues bueno, no, es que el sol de altura es diferente. No vamos a hablar, pero sí influye. Sí influye 3 de la tarde, preferible a veces jugar un poquito más tarde. Ah, bueno, yo pensé que esa hora era la ideal, pues pensé yo. No. Ok. No, unas últimas palabras al público venezolano que te está viendo y a los que te van a ver, como siempre digo, cuando empiezas a poner las publicaciones, los que tienen los muchachos, los amigos que tienen tiempo sin verte, sin saber tuyo, ahí te dejo para que te despidas y bueno, y después me cortamos porque yo sé que tenés cosas que hacer. No. Primero, agradecimiento a ti, Gabo, por el espacio.
lo valoro mucho, no solamente lo que haces conmigo en este caso, sino lo que has hecho con muchísimos jugadores venezolanos que a lo mejor no tienen la exposición y no tienen el espacio como para que la gente los conozca. Gracias por esta posibilidad. El fútbol es un deporte muy dinámico, muy cambiante, como la vida, y hoy estamos aquí, mañana en otro lugar. Yo le agradezco a todos los que han hecho parte del fútbol venezolano yo tengo 30 años en la actividad como profesional, y en esos 30 años, imagínate las personas que yo pudiese agradecer, y desde aquí les mando un saludo a muchísima gente que ha estado conmigo y que me ha guiado, a la cual he aprendido muchísimo. Espero que el fútbol venezolano siga en esta línea de crecimiento desde la distancia y un poco en silencio. Veo y sigo todo, y sé que esa fuerza del venezolano, esa forma de luchar, de crecer, se va a ver reflejado en el tiempo, y que este pasado amargo que tuvimos en la eliminatoria va a ser el principio de un gran triunfo. Desde el lugar en el que yo estoy, aquí de Bolivia, les envío un gran abrazo a todas las personas que hacen parte del fútbol profesional, a los que no, porque hay gente directa e indirectamente, pero sí que crean en el talento venezolano, sí que crean en lo que somos nosotros, y que seguimos creciendo para que Venezuela esté en alto. Muchas gracias, gracias, Pedro. De mi parte, me honraste con tu presencia hoy. Encantado de escuchar de escucharte, tu forma de hablar, de explicarle todo. Fue un placer tenerte por aquí. Bueno, hermano, vuelvo y te agradezco y te deseo muchísimo, que yo sé que lo vas a tener, todos lo sabemos. Muchos éxitos más. Buenas noches y fue un placer. Pedro de Pablo con nosotros. Hasta luego. Gracias a todos.